a, a terminar de ver Yo pienso dejar terminado hoy el programa y de repente el otro sábado un par de temitas más. Sí, voy a dejar el otro sábado una actualidad en el tema de los derechos humanos, ya solo para que lo platiquemos, qué es lo que está pasando con los derechos humanos eh, actualmente, sobre todo con Estados Unidos, que al final se está desligando del tema de los derechos humanos, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Este gobierno de Estados Unidos desligado mandó a eh, la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, creo que ya ni están trabajando, y ha quitado, o sea, ya el tema de los derechos humanos, por lo menos para este gobierno en Estados Unidos, ya no, ya no es de importancia, es un paradigma que no le está funcionando a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque como ahí se crearon, ¿verdad ustedes? Los Estados Unidos los crearon, entonces hay que ver qué está pasando con el paradigma de los derechos humanos. De eso vamos a hablar el próximo sábado un poquito para que veamos por dónde va este tema. Hoy vamos a hablar en dos temas: la importancia, función y características de los derechos humanos. Y vamos a ver cuáles son. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración de Derechos Humanos ustedes de las Naciones Unidas? ¿Cuántos artículos son los de la Declaración de Derechos Humanos? Alguien que lo pueda buscar rápido. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas? Ahí lo pueden buscar rápido y que alguien nos lo diga. Son 30 artículos. 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. No es que los vayamos a ver, no es que los vayamos a ver todos ahorita, pero vamos a ver una aproximación. Entonces vamos a ver dos cosas: características, objetivos, importancia y función de los derechos humanos, y cosas que ustedes ya saben, y el otro, cuáles son los derechos humanos, esa declaración que hizo las Naciones Unidas. ¿La hizo en qué año? ¿Alguien nos ayuda para ver en qué año hicieron la declaración? Que ustedes ya hicieron su línea de tiempo, ¿ah? La hicieron el 10 de diciembre de 1948. 48, en diciembre. Muy bien. ¿Cuántos países aprobaron la declaración? ¿Alguien sabe? Ahí lo vamos a ver entonces. ¿Cuántos países? Solo quiero ver dónde está. Dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948 por 48 de los 58 Estados miembros que conforman. Son 48 países. Vamos a ver dónde está. Abstenciones: 8 países, principalmente bloqueo el soviético, Sudáfrica y Arabia Saudita fueron los que optaron por no tener derechos humanos. Por no tener aprobada la declaración, no por no tener derechos humanos. Sí. Perdón. Vamos a tratar de ver un poco de eso. Siempre es bueno que lo sepan ustedes. Características de los derechos humanos. Es importante que ustedes sepan esto porque ¿qué son las características de un fenómeno ustedes? ¿Cuáles son las características de cada uno de ustedes? Cada uno de ustedes tiene características, cada uno de nosotros, ¿va? Características tal vez físicas, características de comportamiento, características de persona. ¿Qué son las características de algo o de alguien? ¿Algo que los describe? Exacto. Son los elementos que definen ese ser, ese fenómeno. O sea, esas características es
es la esencia de ya sea una cosa, de un fenómeno, de algo que le estamos hablando. Por eso es muy importante ver las características de algo, porque las características son los que definen el ser, eh, son los que definen el fenómeno, son los que definen el objeto. Entonces, cuando hablamos de características de los derechos humanos, estas características son los elementos que hacen ser a los derechos humanos lo que son, ¿ya? Que básicamente, ¿qué fue lo que platicamos la semana pasada de los derechos humanos? Que fueron creados para proteger, ¿qué cosa? La dignidad humana. La dignidad fue lo que discutimos bastante, ¿va? La dignidad. Entonces, las características, o sea, lo que definen los derechos humanos, estas son algunas de ellas. Los derechos humanos son, ¿qué? Universales. Esta es una característica importante, lo que permite que todo ser humano tenga acceso a ellos. Eso significa que sean universales, que todos los seres humanos tienen acceso a los mismos derechos. Hay una mano levantada. Sí, Lick, disculpe, es que fíjese que yo me conecté de otro dispositivo, pero este se está quedando sin carga y le pedí acceso de uno que dice Madi. Ya Gracias, Lick. voy a poder seguir, mucha, o sea, dando acceso. Va. Entonces, universales que permite a todo ser humano tener acceso a dichos derechos, tener acceso a ellos, son universales. También algo que hemos platicado un montón, los derechos humanos son ¿qué? Normas jurídicas. ¿Y por qué dijimos que se convirtieron en normas jurídicas? Porque había necesidad de normar, ahí sí, valga la redundancia, ciertas conductas o actitudes de la sociedad. Sí, porque hubo necesidad al final de que los estados entraran a protegerlos. Y la única manera que se vio factible para que los diferentes estados pudieran protegerlos fue volviendo estos derechos humanos en normas jurídicas. Porque entonces al volverlos en normas jurídicas, ¿qué se convirtieron? Se convirtieron en leyes. Y entonces las leyes de los estados deben ser protegidas por el mismo estado. Por eso se convirtieron los derechos humanos en normas jurídicas, para que el Estado las pueda proteger. Siendo normas jurídicas, entonces se convierten en leyes que el Estado tiene que velar por ellos. ¿Sí? Que no se les olvide ese concepto, ¿por qué se volvieron? Porque se volvieron normas jurídicas los derechos humanos. Se volvieron normas jurídicas básicamente para que el Estado pudiera protegerlos y hacer un ordenamiento entre todos los miembros de la sociedad, ¿va? Al final, incluso para que los mismos miembros de la sociedad también, pues, tuvieran aquella opción de obligar obligar legalmente a cumplirlos. Entonces, pero repito, básicamente se vuelven normas jurídicas para que el Estado pueda reconocerlos. De hecho, se los dejo aquí, va, para que los estados puedan reconocerlos y protegerlos. Y entonces ya se establecen penas para los que no cumplen algunos derechos humanos, ponen algunos delitos, se convierten algunos incluso en delitos si no se cumplen. Los derechos humanos, otra característica es que son indivisibles. ¿Qué quiere? No se dividen. ¿Qué quiere decir? Que todos van juntos. Indivisibles, ¿qué quiere decir? Están todos los derechos humanos y estos no se pueden quitar ni poner uno. Todos forman de un mismo fenómeno. De tal modo que si yo tengo los derechos humanos, no tengo unos y otros sí. ¿Los tengo qué? Todos dentro de mí. No se pueden dividir.
¿ya? Entonces el ser humano tiene derechos humanos y los tiene todos. No tiene unos sí, no tiene otros no, no tiene uno menos que otros, así como hablamos de la dignidad, ¿verdad? Sino tiene el paquete entero. Es indivisible el paquete de derechos humanos. Otra característica es que los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano, desde el momento del nacimiento. Esta es una característica, pues ya lo vimos, ¿verdad? Muy importante de los derechos humanos, que hacen iguales y libres a todos los seres humanos, ya desde que nacen. ¿Iguales en qué sentido? Iguales en la aplicación de los derechos humanos, iguales en la aplicación de estas leyes, porque ya dijimos que los derechos humanos pues son normas jurídicas. Los derechos humanos no se pueden violar. ¿Qué quiere decir violar? Ir en contra de ellos. ¿Por qué no se pueden violar los derechos? A nadie se le pueden violar los derechos humanos, porque esto supondría atacar la dignidad de la persona. Violar los derechos humanos equivaldría a violar la dignidad de las personas. Y ya hablamos bastante de la importancia de lo que significa la dignidad. Y por último, los derechos humanos son irrenunciables e inalienables. ¿Qué quiere decir irrenunciables? ¿Alguien que nos ilustre qué quiere decir irrenunciables? Es muy importante que se sepan estas características ustedes y qué significan. ¿Qué significa que sean irrenunciables? Algo que no Que podemos quitarnos. ¿Perdón? Algo que no podemos quitarnos. Algo que no podemos quitarnos. Digámoslo así en palabras sencillas. ¿Ya? Es algo de lo cual no, irrenunciables, o sea que no podemos renunciar a ellos. ¿Ya? O sea, no podemos quitarnos porque va dentro de la dignidad. Es como que si quisiéramos quitarnos el alma, como que si quisiéramos quitarnos el ser interior, y eso no se puede hacer. Por eso es que los derechos humanos son irrenunciables. ¿Por qué? Porque no podemos quitarnos los derechos humanos, porque los derechos humanos están vistos desde qué paradigma del derecho, dijimos, desde el derecho natural o desde el iusnaturalismo. ¿Y qué nos dice el derecho natural? ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada del derecho natural? Que son aquellos principios, ¿ya? Aquellos elementos con los cuales nosotros nacemos, de tal manera que cargamos los derechos humanos durante toda nuestra vida. No nos los podemos quitar. Inalienables, ¿qué quiere decir? Dice que no se puede ceder, vender ni renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia. Sí. Irrenunciables, que no nos los podemos quitar, no podemos renunciar a ellos. E inalienables, que no los podemos transferir, son nuestros. Y no tendría sentido transferirlos porque cada uno de los seres humanos tiene los mismos derechos. Entonces no puedo ni renunciar a ellos, decir yo no quiero derechos humanos. Eso no está permitido dentro del paradigma de los derechos humanos. Algo así como que, por eso es que muchos de los paradigmas humanos van en contra de una ley que me permita matarme, ¿va? O hacer, si yo quisiera morir tranquilo porque ya tengo una enfermedad terminal, ¿cómo se llama? Eutanasia. Por eso es que tanto se alega de poder tener una ley de eutanasia que le permita al ser humano renunciar a su vida como un derecho, porque dicen que eso no es derecho humano. Quitarse la vida no es un derecho humano. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida es un derecho humano. De tal manera que la eutanasia sería como renunciar a ese derecho. Por eso es que no está permitido. O el tema del aborto.
Yo creo que con ustedes hablamos del tema del aborto, ¿va? ¿Qué pasa con el tema del aborto? ¿Por qué es tan difícil y va en contra de los derechos humanos? ¿Por qué el tema del aborto va en contra de los derechos humanos? ¿Alguien que nos diga por qué el aborto va en contra de los derechos humanos? Yolik, Ajá. porque se considera un asesinato, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Que estamos quitando una vida, Que estamos quitando un derecho. ¿Cuál derecho estamos quitando ahí? derecho a la vida. El derecho a la vida. Por eso es que el aborto va en contra de los derechos humanos, porque el aborto significa actuar en contra de los derechos humanos. Ya hemos platicado quiénes están a favor del aborto, quiénes no están a favor del aborto, y como les digo, son paradigmas diferentes. Todos los paradigmas tienen su idea, su porqué, ¿verdad? Muy bien, entonces estos derechos, estas características, deberíamos incluso hacer un mural o algún ejercicio. Ustedes tal vez el otro semestre, cuando sea presencial, podrían hacer un ejercicio como de buenas prácticas sobre las características de los derechos humanos y hacer, ¿qué podrían hacer ustedes? Un mural, algo como una especie de altar también, en donde ustedes puedan poner las características de los derechos humanos representado, ya ustedes su creatividad va. ¿Cómo represento que los derechos humanos son universales? ¿Cómo podría representar yo eso? Deberían ser también un mural. ¿Cómo puedo representar que los derechos humanos son normas jurídicas? Sería un bonito ejercicio para que se nos queden las características de los derechos humanos. Muy bien, el objetivo de los derechos humanos, ya podríamos armar un objetivo. ¿Ya? Cuando hablamos de el objetivo de algo es porque estamos diciendo el porqué de ese algo. Entonces, el porqué de los derechos humanos, ¿qué es? Es porque permiten garantizar a muchas personas libertad ante tortura, encarcelamiento injustificado, ejecución sumaria, desaparición forzada, y así como el acceso equitativo a la educación, oportunidades económicas, unos recursos adecuados, atención sanitaria y justicia. Diríamos que acá va desarrollado algún objetivo de los derechos humanos. ¿Ya? Repito, cuando hablamos de objetivos es que estamos diciendo el porqué de las cosas. Importancia, cuando hablamos de la importancia de algo, estamos hablando de para qué sirve ese algo. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Establecen para todas las personas derechos económicos, sociales, políticos, culturales, cívicos que sustentan la vida sin miseria y sin temor. Ahí podría estar un argumento de cuál es la importancia de los derechos humanos y la función de los derechos humanos. Pues podríamos decir que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a adoptar la declaración asegurando el respeto o para asegurar el respeto universal y efectivo de derechos y libertades del hombre. También dentro de ese altar o dentro de, podrían colocar ustedes algo que represente los objetivos de los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, tal vez ya cuando tengamos presencialidad, como un ejercicio que ustedes pueden aportar como buena práctica ahí en el tercer nivel del S12, ¿va? Y que todos aprendamos sobre los derechos humanos. Entonces, ahí hay unas ideas de características, objetivos, importancia y función, objetivo, perdón, de los derechos humanos. Muy bien, y entonces lo otro que veríamos es, al final, cuáles son esos derechos humanos. O que este documento, no sé cuántos han visto este documento. Está muy bien hecho, explica
de manera sencilla, fácil, con un lenguaje muy atinado, un lenguaje sencillo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque cuando uno mira la Declaración Universal es bastante grande, ¿verdad? Y la forma en que está escrita, pues podría cansar la lectura. En cambio, este documento está hecho muy bonito para eh, eh, leerlos, cuáles son, y da unas palabras del secretario, bueno, por lo menos el que hizo el documento, que fue Ban Ki-moon, cuando él era secretario de las Naciones Unidas, y en su prólogo él dice, va, que la universal de los derechos humanos sigue siendo igual pertinente hoy que en 1948, cuando fue proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice que la declaración está disponible en más de 360 idiomas y se supone que hoy por hoy es el documento más traducido del mundo. Se supone, ¿va ustedes? La Declaración de Derechos Humanos es el documento más traducido del mundo, lo que demuestra su carácter y alcance global, y ha pasado a ser una referencia, eso lo sabemos, ¿no?, para medir lo que está bien y lo que está mal. La declaración constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para toda la humanidad. Entonces, hay unas palabras también del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dentro de las Naciones Unidas está la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Si nos da tiempo, podemos ver cuál es la estructura en las Naciones Unidas, de cómo están los diferentes órganos en las Naciones Unidas para estructurar los diferentes órganos de derechos humanos que hay en las Naciones Unidas. Y hay un montón de gente trabajando en eso ahí en las Naciones Unidas. Algo que es muy interesante, si uno no quiere leer toda la declaración, es leer los considerandos que tiene la declaración. Los invito a leer los considerandos, porque en los considerandos pues están todos los principios, están las justificaciones por las cuales las Naciones Unidas llegó a declarar pues los derechos humanos. Entonces, el primer considerando dice, considerando que la libertad, justicia y paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Vean cómo desde el primer considerando está la palabra ¿qué? Dignidad. Desde el primer considerando está la palabra dignidad. Considerando que la libertad, justicia y paz del mundo tienen por base reconocer la dignidad intrínseca y los derechos que tiene todos los miembros de la humanidad. Aquí se le llama familia humana. Entonces, el primer preámbulo es el que nos habla de la dignidad y de derechos iguales para todos los humanos. El segundo, considerando que nos dice que el desconocimiento y menosprecio de esos derechos humanos o de esa dignidad de las personas han originado actos de barbarie en todo el mundo, en la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de seres humanos libres de temor, de miseria, que disfruten la libertad de palabra y libertad de creencias, ¿ya? También nos hablan considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de rebelarse para poder hacer que los derechos humanos se cumplan. Entonces, para evitar que los seres humanos se rebelen con tiranía, con opresión, es mejor que los derechos humanos estén dentro de un régimen de derecho. Por eso es que se volvieron normas jurídicas, ¿no? También es esencial, dice, promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Esa fue otra justificación de por qué se hicieron derechos humanos, para promover
el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. ¿Y será que hay relaciones amistosas entre las naciones? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que no. No. O sea, sí, Jacqueline, hay algunos ejemplos donde sí, relaciones amistosas entre las naciones. Lo que pasa es que nosotros le damos más preeminencia, o como somos así, tenemos ese instinto de ser, Dejamos llevar por lo malo, dices tú. ajá, vemos las cosas malas que las buenas que existen. Ya la Sí. prensa le da más, vende más las noticias sensacionalistas, donde está el terror, donde está la violencia. Eso vende más que sacar de noticia las buenas relaciones que hay entre las naciones. Pero sí hay ustedes, y en cierta medida los derechos humanos, estos, pues, al declararlos, pues han servido como un marco para esas buenas relaciones humanas que hay entre algunos pueblos. Pero sí, el problema es que somos muy sensacionalistas y más nos gusta cuando hay terror, miedo, violencia y eso. Pero bien, hay ustedes. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, se dan cuenta, todas son cosas como muy subjetivas, como muy de emoción, de querer que esto sirva para esto, para lo otro, y etcétera. Y entonces por eso es que países como Estados Unidos, al ver que realmente esto no ha funcionado, pues está eh, pues alejándose del paradigma de los derechos humanos para hacer sus relaciones con otros países. Estados Unidos está como, por lo menos este gobierno, alejándose del paradigma de los derechos humanos para hacer su relación con otras naciones. Muy bien, terminan de leer los considerandos y de ahí entramos a los artículos. Como les digo, este documento está bonito y efectivamente, como alguien nos dijo, son 30 artículos los que tiene la Declaración de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en 1948. Aquí no los vamos a leer todo. Yo les puedo dejar en la plataforma este documento o ustedes lo pueden buscar en internet cuáles son los derechos humanos y yo los invitaría a que cuando ya sea presencial las clases, de repente que en su curso de derechos humanos 2 o como una buena práctica, pues ustedes hagan alguna actividad en donde se reflejen las características de los derechos humanos y otra actividad en donde puedan ustedes compartir los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Va? El primer artículo que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿En qué? Aquí está la palabrita, miren. Nacemos libres e iguales ¿en qué? ¿Qué dice acá? Dignidad. En dignidad. Esa es la palabra, una de las palabras mágicas de los derechos humanos. ¿ya? Uno de los principios básicos de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacemos igual en dignidad y en derechos, dotados de razón y conciencia, deben comportarse o deberíamos comportarnos fraternalmente unos con otros. Solo con ese artículo, qué bonito a ustedes, es una aspiración muy bonita, ¿va? Nacemos libres e iguales ¿en qué? En dignidad. Por eso espero que ya tengan su definición de dignidad ustedes. Y en derechos. Y dotados de razón y de conciencia, deberíamos de comportarnos en forma fraternal unos con otros. Bonito la aspiración del primer artículo. El segundo artículo, que nos dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica e internacional de un país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente. Como les digo aquí, realmente no nos daría tiempo a leer. Yo vuelvo a sugerir que deberían de hacer una actividad como una buena práctica, ¿ya? O tal vez en forma de extensión, alguna extensión en la cual ustedes pongan en práctica lo que dicen los derechos humanos para hacerlo, porque aquí, como les digo, en la clase no nos da tiempo a leerlo, pero sí ustedes deberían de hacer una actividad así como sugerencia. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de la persona. El artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El 5 dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Estamos? Los invito a que ustedes lo lean. De hecho, sin hacerle la invitación, si ustedes están en el profesorado de Derechos Humanos, es obligación de ustedes leerlos y pues hacer alguna actividad que les permita retener la mayor información del tema de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Estamos? Sí. Sí. Lo dejaría hasta acá en el tema de nuestro curso de Derechos Humanos 1. Espero que les haya servido el curso como reflexión, como con conceptos claves que ustedes deberían de tener, con una idea de qué significan los derechos humanos. Y como les digo, el próximo sábado, entonces lo que veríamos es un poquito en qué situación actual está este paradigma de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo los invitaría, déjenme ver dónde está. Bueno, entonces también como la parte ya de cierre de nuestro curso, pues repasamos otra vez las evaluaciones que nos hacen falta y de acá lo que nos hace falta que es el portafolio y el compendio de legislación de derechos humanos que va a ser nuestro examen final. Esas dos cosas nos faltarían, ¿va? Teacher, ¿y las buenas prácticas? ¿Qué buenas prácticas? O sea, conmigo no están haciendo buenas prácticas. O sea, eso no lo vamos a entregar con usted. No, a mí me tienen que pasar, no sé con quién estarán haciendo buenas prácticas. Conmigo está el proyecto de extensión, que eso deberíamos de hablar también. Y que Sofía nos apoyó bastante con eso de, bueno, entre Sofía y Marjorie, pues nos apoyaron a tener un proyecto de extensión que fueron aquellas conferencias. Y, estimada Sofía, lo único que nos quedaría es que usted me pase el documento ya de extensión con la carátula y con todos los integrantes que hicieron la extensión. Le voy a dar una última revisada rápida y después lo que les voy a pedir a todos es que los que hicieron el trabajo de extensión lo coloquen en la plataforma. Yo lo que voy a hacer es imprimir el documento, bueno, revisarlo, si hay alguna cuestión que yo creo que tal vez haya que corregir, no, porque ya lo vi, ya lo revisé. Entonces lo voy a imprimir, lo voy a firmar, sellar, le voy a poner el punteo y entonces después lo voy a escanear
Entonces se lo envío escaneado a Xiomara y cada uno de los que están en la carátula lo suben a la plataforma para que yo les ponga ahí los 5 puntos. ¿Estamos con el proyecto de extensión? Entonces, Sofi, repito, cuando ya lo tenga, me lo envía y yo lo imprimo, le pongo calificación, le pongo sello y ya lo voy a escanear yo. Y una vez lo tenga escaneado, se lo paso a Xiomara para que se lo pase a todos y aperturo el espacio de extensión en la plataforma para ponerles el punteo. ¿Estamos? Ya se lo envié. Ahorita se lo envié. Era muy rápida usted, Sofía. Sí, ya lo tenía, Lick. Me aturde demasiada rapidez, me marea. No sea malona. Sí, ahí lo tengo. Va. Entonces, así va a ser el proceder con lo de extensión. ¿Estamos todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Miren ustedes, solo los que estén en la carátula van a tener derecho a punteo. ¿Ya? Porque para algo están en la carátula ustedes. O sea, los que no aparezcan en el trabajo no van a tener derecho al punteo, aunque lo suban a la plataforma. Bueno, como yo voy a tener el trabajo, yo voy a estar revisando si efectivamente está en la carátula la persona para ponerle su punteo en la plataforma. Aquella persona que no esté en la carátula del trabajo, aunque lo suba a la plataforma, no le pongo punteo, porque por algo tiene que estar en la plataforma. ¿Estamos con eso? ¿Más dudas sobre la extensión? No, licenciado. Bueno. Si estamos con la extensión, si quieren, le entramos al portafolio. Si alguien tiene dudas del portafolio. Sí, licenciado. Buenos días. Tengo una duda. En el portafolio, ya leí las instrucciones y usted nos mandó una guía de cómo hacerlo. Mi pregunta es... Solo que quede, estimada, solo que quede claro, la guía no la hice yo. La guía no la envía coordinación para que ustedes hagan su portafolio. Esa es mi pregunta. A la guía que le mandó coordinación, en esa plantilla tenemos que trabajarla. Así debería ser. ¿O la podemos trabajar en Canva? No, trabajenla como está en la plantilla, incluso el formato. El formato que está ahí. Bueno, mi otra pregunta también está, ahí dice que hay que agregar de todos los cursos que llevamos, tenemos que agregar todo. ¿Qué dicen las instrucciones? Es que eso estaba, es que ya me perdí aquí, no lo encuentro. ¿Ya leyó las instrucciones? Es que dice que... sí, es que es la plantilla que manda la facultad. Pero ahí en la plantilla está que hay que agregar los otros cursos. ¿Qué dicen las instrucciones que yo les envié? No encuentro mis instrucciones para leer. Está en la pantalla, mujer, por eso las estoy proyectando. Ay, ya me perdí, pero... Instrucciones. El programa del curso de Derechos Humanos indica que se debe realizar un portafolio como parte de las actividades de evaluación. El marco teórico se respalda la elaboración del portafolio y la forma en que se realizará y se indica a continuación. El marco teórico que respalda la elaboración del portafolio y la forma en que se realizará se indica a continuación. Entonces les pongo un pequeño párrafo para que ustedes vean para qué sirve un portafolio. Yo sé que ya lo sabía, pero igual les pongo. Y después les pongo las instrucciones. Dice, el portafolio tendrá como objetivo demostrar lo que ha aprendido el alumno durante el curso de Derechos Humanos 1 en el primer semestre. O sea, el portafolio es de lo Derechos que ha Humanos. aprendido en el curso de Okay. Derechos Humanos 1. Esto que está aquí en la pantalla, que es la plantilla, es eso nada más. Es solo una plantilla. ¿Ya?
el formato como hay que hacerlo. ¿Ya? Y el formato, pues, dice qué debe contener el portafolio, ¿ya? Qué temas debe contener. Y entonces lo que se pone es que a veces algunos catedráticos piden el portafolio de todos los cursos, otros dicen, no, necesito que lo hagan de este curso y de este otro curso. Necesito que lo hagan de... Entonces, ya cada catedrático da la instrucción de los cursos que va a incluir, pero independientemente de la cantidad de cursos, la información que debe contener sí debe ser esta que está aquí, la información. Aunque sea un curso, debe estar datos informativos del estudiante. A veces piden hacer el portafolio en grupo y entonces aquí se pone el nombre de los miembros del grupo. Como es individual, pues solo va a llevar un nombre, ¿vale? Ustedes. Por eso dice aquí datos informativos de todos los estudiantes del ciclo. Si se pidiera hacer en grupo, por ejemplo. Pero en mi caso, no, si los pido hacer individual. ¿Me entienden? Esto solo es una plantilla que nos indica qué temas deben ser desarrollados adentro de el portafolio. Para hacer portafolios, miren, hay un montón de formas de hacerlo. Y este es un portafolio digital. A veces los portafolios no se hacen digitales, sino se hacen mediante otros recursos, ¿va? Este es digital y esta es la plantilla que nos dan. Pero las instrucciones que yo les doy es que utilicen la plantilla, pero solo para el curso de Derechos Humanos 1. Y en segundo lugar, tiene que ser individual. No va a ser en grupo. ¿Ya? Le voy a dar mucho énfasis a la reflexión crítica. ¿Va? Hay una parte de este portafolio donde se pone la reflexión crítica. ¿Va? Creo que está hasta el final. Puchica, no sé dónde se pone la reflexión crítica a ustedes. Pero ahí está, ensayo crítico, reflexivo. Esto sí lo quiero leer, los quiero leer a ustedes. ¿Y qué ponemos en el ensayo? En el ensayo ustedes van a poner tema, el ensayo crítico, o sea, cómo vieron ustedes el curso. Ponen situaciones, si les pareció la metodología que se utilizó, si consideran que el curso mejor debe ser enseñado de otra manera, no me pareció que el catedrático hiciera esto, considero que debería de utilizarse así, debería hacerse de esta manera, de otra manera, incluso hasta podrían poner, considero que debería tener una parte, ¿cómo le diríamos? Una parte práctica en donde ustedes hicieran un trabajo de buena práctica sobre el tema de derechos humanos, ¿verdad? Y todo eso, miren, yo lo quiero leer y quiero saber qué les pareció, qué cosas les pareció del curso, qué no les pareció, cómo creen que debería darse, o si se dio, como ustedes consideran, si obtuvieron del curso lo que esperaban o ustedes esperaban otra cosa del curso. Y todo esto sirve a ustedes. Sirve porque entonces, si vuelvo a dar yo el curso al leer esas palabras de ustedes, pues el próximo grupo ya puedo integrar yo o puedo hacer cosas en el próximo curso de Derechos Humanos que deba. Por eso es muy importante. Cuando se pide subir trabajos, el proyecto de investigación, no, yo preferiría que coloquen solo la carátula del trabajo que hicieron, ¿ya? Donde va el tema del proyecto de investigación. ¿Qué otra cosa? No vayan a poner trabajos que hicieron en otros cursos, porque aquí solo es de Derechos Humanos 1.
alguien me hacía la reflexión de que hay una parte también donde se pide que pongan esto, participación en talleres, congresos, seminarios. Pues si no participaron en nada de esto, pues no se pone, ¿va? Quitan esta parte, lo borran, no lo ponen. Ahora, si ustedes participaron en un taller, en un congreso, que no necesariamente fuera en la facultad, sino que lo hicieran en actividades privadas, en sus trabajos, en las instituciones donde ustedes, educativas donde ustedes trabajan, porque de repente ustedes como parte de su estudio de profesorado en derechos humanos, a lo mejor decidieron en el colegio o en la escuela donde trabajan hacer un trabajo de derechos humanos, ¿verdad? Y tienen fotos y algo, pues pongan. Si no tienen, eh, pues no ponen. Hay otra parte que es de cuestiones deportivas, creo. Ah, sí. Eh, igual si participaron en alguna actividad deportiva o algo, no necesariamente dentro de la facultad, sino en sus actividades privadas también lo pueden poner. Y si no hicieron nada, pues ¿para qué van a poner cosas que no hicieron? Sí, no sé si les genera duda algún otro título de este formato. No sé si les genera algún otro título de este Lick, formato. Lick, Ajá, solo una consulta, disculpe. ajá. Por ejemplo, yo ya lo tengo trabajado, ¿verdad? Lo único, por ejemplo, donde piden las guías de cada curso, entonces solo colocamos el de Derecho Humano, no de los demás cursos. ¿Qué guías piden usted? O el programa. Así, ajá, el programa, perdón, es por ahí. Adelante de eso es. Por ejemplo, ahí coloqué yo lo de cada uno de los cursos. No sé si usted gusta que solo se le coloque los de Derecho o también los demás, porque, por ejemplo, yo sí lo trabajé así. El portafolio es solo del curso de derechos humanos. Solo el curso de derechos humanos. Está bien, licenciado, muchas gracias. Solo el curso de derechos humanos. Ustedes. Esta plantilla está diseñada por si lo hacen en grupo, por si meten otros cursos. No, pero en mi casa es solo el curso de derechos humanos. Solo. Y entonces incluso me va a servir a mí también y creo que a ustedes como una especie de repaso del curso. Porque entonces concéntrense solo en el curso de derechos humanos. Va a ser como un repaso de todo lo que hicieron en el curso, de lo que vimos. Por ahí creo que se pueden poner las guías de estudio que discutimos. ¿Sí? Solo del curso de derechos humanos, no se hagan bolas. ¿Hay más dudas del portafolio? Así vemos el examen final. No, Lick, gracias por explicar. Le da paz a mi estrés. Pasa tu corazón. No, pues, no se hagan bolas, de verdad. No se hagan bolas, pero sí hagan una cosa bonita. Hagan una cosa bonita. ¿Ya? Y para eso, pues solo agarren el curso de derechos humanos y hagan lo bonito. Licenciado, pero sí le podemos quitar eso que tiene ahí, o sea, hacerlo diferente a esto. Como les digo, esto es formato. Lo que más, Ok. por lo menos para mí, lo que más me interesa del formato El contenido. es el contenido. O sea, que Ok. ponga el contenido que aquí dice que debe tener. Y si ustedes quieren hacerlo en otra forma, en otro diseño, llamémosle diseño. Quieren hacerlo en otro diseño, pero por ahí la que dijo Canva, la que lo hizo en Canva, que es otro diseño. Está bueno, pues. Pero que el Canva tenga la información. Es que, ¿saben qué? Veo yo que a veces sucede que por querer hacerlo en otro diseño y más bonito, se enfocan
se terminan enfocando más en el diseño que en el contenido. Y entonces podrá estar muy bonito el diseño porque lo hicieron en Canva, lo hicieron en no sé qué y en no sé cuánto, pero uno entra y el contenido está muy pobre, pues. Entonces, no es que no quiera que lo hagan en otro diseño, está bueno, pero pónganle atención al contenido. Y dentro del contenido, ese ensayo crítico reflexivo, lo voy a leer. Lo voy a leer, muchachos. Eso sí lo voy a leer. ¿Más dudas del tema del portafolio? Buenas tardes, licenciado. Perdone. Solo antes de pasar al examen que usted dijo, tampoco es como relacionado al portafolio, pero me surge una duda porque hay una nota en buenas prácticas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, le hablo en mi caso. ¿Qué puedo hacer yo que solamente llevo su curso? No sé qué decirle, estimado, eso desde el principio de año se dijo que vieran con qué catedrático podían hacer buena práctica y hablar con ese catedrático para que los incluyera. Pero si no llevamos el curso de los demás y solamente es con usted, no sé, tal vez alguna otra actividad que se pudiera trabajar con usted o algo. Ahorita olvídese. No. Y siempre, todos los semestres es lo mismo, muchacho. Que solo llevo su curso, pero se dice al principio que incluso se saca de la coordinación los catedráticos que hacen extensión, que hacen buenas prácticas, porque los alumnos deben hablar con ellos para que los integre a las buenas prácticas. Aunque usted hubiese llevado solo mi curso, usted debió haber buscado otro catedrático que estaba coordinando alguna buena práctica para que lo incluyera ahí. ¿Bien? Igual se ha trabajado el proyecto de investigación, ¿va? Por eso es que ahora, este semestre, creo que nos dijeron a cada catedrático que cada uno hiciera el proyecto de investigación para que los alumnos no estuvieran buscando qué catedrático hacía proyecto de investigación, pero con buena práctica igual. O sea, debieron haber buscado con quién. Muy bien. ¿Leyeron la guía para el compendio digital? Sí. Igual, primero les puse un poco de teoría de qué es un compendio, aunque yo creo que todos sabíamos que era un compendio, pero siempre es bueno revisar alguna literatura referente a eso. Y de ahí las instrucciones dice, de acuerdo al programa del curso, como evaluación final deberán elaborar un compendio de legislación de derechos humanos. El compendio va a abarcar legislación de derechos humanos y va a tener una recopilación ordenada de normas nacionales e internacionales. Esto es importante. Tienen que incluir normas nacionales y normas internacionales referente a la protección de la dignidad humana, o sea, a los derechos humanos. Y entonces les pido que el documento que hagan tenga dos partes. Hasta pueden ponerle como carátula, ¿verdad? O sea, primero una carátula con su nombre y todos los datos y después la primera contraportada que diga parte 1. Y adentro de la parte 1, quiero que ustedes me pongan la definición de derechos humanos que ya están trabajando. ¿Se recuerdan cuando vimos la definición de derechos humanos, la importancia de que ustedes
ya vayan tomando una definición por lo que van a entender de derechos humanos. Quiero que le empiecen a practicar, que pongan ahí, que pongan cuál es el objetivo de los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos. Esa va a ser la primera parte de su compendio de legislación. Y en la parte 2 ya va a ir todas las normas que ustedes van a considerar que debe ir en su compendio de legislación. En la parte 2, que son donde van a ir todas las normas, tiene que incluir como mínimo la siguiente información. Como les digo, tienen que colocar normativa nacional e internacional, y para cada norma que ustedes pongan, cada norma debe tener el título de la norma, el instrumento legal que aprueba la norma, ya sea un decreto, un código gubernativo, un acuerdo ministerial, una resolución, etcétera, lo que haya aprobado la norma, y la fecha en que se aprobó dicha norma. Después de esto, pues como es un compendio, se coloca toda la norma. Si ustedes van a colocar la primera norma nacional, la Constitución política, porque ahí está los derechos humanos, pues tienen que adjuntar la Constitución política. O sea, este documento sí es relativamente grande, porque las normas que ustedes coloquen tienen que estar completas. No sé si alguien ha visto de qué tamaño son los compendios de legislación. Los compendios de legislación son enormes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adentro tienen todas las normas que se consideran de un tema, ¿verdad? De un tema X. Tienen que poner todas las normas. De hecho, lo que haría yo también es buscar en internet ejemplos de compendios de norma para ver que otras personas que han hecho compendios, que otras personas que han hecho compendios de normas de derechos humanos que han colocado. Y también eso les puede dar una idea a ustedes de qué colocar en su compendio. Aquí no hay ningún formato de algún programa. Se espera que los alumnos sean originales, creativos, que utilicen herramientas computacionales que existen para elaborar documentos. Ahora hay tanta herramienta informática, ¿verdad? Para elaborar documentos. Pueden usar cualquiera que ustedes gusten, ¿ya? Deben colocar información actualizada, poniendo en práctica su compromiso con calidad, capacidad de análisis. Y tengan en cuenta que hagan el compendio, obviamente, como algo que les va a servir a ustedes, ¿verdad? Para ir ya teniendo pues, un documento que les sirva de referencia a ustedes como profesores de derechos humanos, ¿verdad? Este compendio ya es una herramienta que ustedes mismos pueden utilizar después cuando den alguna conferencia de derechos humanos, cuando ya den clases en el tema de derechos humanos. O sea, desde ahorita ustedes pueden ir creando ya sus herramientas, ¿va? Para dar conferencias, pláticas. Entonces ya tienen todos los documentos de derechos humanos, todas las normas que pueden encontrar de derechos humanos, ¿va? Por eso aprovechen este ejercicio como para tener ya en la computadora una carpeta donde ya estén todas sus normas de derechos humanos. Todas sus normas de derechos humanos. Esto les puede servir incluso para su examen privado. También aprovechen esto para tener ustedes su información. Como les dije, necesito que pongan una carátula, un índice y una introducción como parte importante del documento elaborado. Aquí les dice de forma individual y lo van a colocar en la plataforma. Y va a ser su examen final, por eso es que tiene un valor de 30 puntos. No sé si hay duda de esto.
Licenciado, perdone, entonces se trabajará de manera grupal, se le coloca la carátula, el índice y todo lo que se tiene que trabajar acerca del proyecto. No le entendí lo primero que me dijo. Ella dice que Se es de tiene que manera llevar carátula. grupal, dice. Que es en grupo, piensa ella, pero no, es individual. Por eso lean las, Entonces, lean las lo instrucciones. último que tenemos. Perdón. Entonces se tiene que trabajar de manera individual. Así dicen las instrucciones. Lean las instrucciones ustedes. Por eso, bueno, en lo particular, por eso me gusta dedicarle tiempo a estas herramientas que yo les llamo guías, para que pueda estar lo más claro posible ahí cómo tienen que hacer las cosas. Sí. Lean la guía, lean. Bueno, si hay más dudas de lo que dice la guía. Licenciado, una pregunta. De repente que pueda pasar que el formato es muy grande, ¿se puede pegar en un drive? Sí, lo pueden poner con un enlace también. Sí, pregunto porque a veces los compañeros tienen esa duda, entonces. Mire, pues, y está bien, por mí no hay problema. Lo que me ha pasado incluso el año pasado, cuando ponen enlaces. ¿Qué culpa tengo yo cuando en mi soledad, en la madrugada, estoy calificando y ponen un enlace y trato de entrar y no abre el enlace? ¿Qué puedo hacer ustedes si el enlace no se abre? ¿Qué harían ustedes? Es culpa nuestra porque tenemos que ver que el enlace no se venza y que se pueda abrir para todos, ¿verdad? Y sigue ocurriendo ustedes. Yo no sé por qué no tienen cuidado. Háganlo despacio, háganlo bien. Son 30 puntos, es su examen final. Ay, en los líos que me he metido, porque mire, pero si su enlace no se podía abrir, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? ¿Ya? Y sí, es que mire, es que mi enlace se venció la suscripción o la licencia. Ajá. ¿Y yo qué culpa tengo? De que usted pone un enlace y que su licencia venció y cuando yo lo abro para calificar ya no se puede abrir. Y empieza que hay lloradera y que hablan con la coordinadora porque el catedrático es una desgracia y pura lata y ahí el maldito es uno, mucha. Pero no, hombre, tengan cuidado ustedes, son 30 puntos, yo no sé, yo sé que tienen mucho que hacer, que no es el único curso que llevan, pero sí le tienen que poner atención mucho. Está bien el enlace, está muy bien, no hay problema. Pero si yo no lo puedo abrir, no es mi culpa usted. De verdad, tal vez si yo llevara solo este curso con ustedes, pero yo llevo 3 cursos y son 3 cursos diferentes y cada uno le tengo que dedicar tiempo y entonces tengo un límite, ¿no? Realmente tengo un límite de tiempo. Tengan cuidado, nada más que tengan cuidado. ¿Sí?
Entonces, no sé si tengo otra pregunta, duda. Ujú. Licenciado, disculpe, no levanté la mano, pero hablo. Acá estaba leyendo yo ya que andaba investigando, ¿verdad? Que un buen compendio debe ahorrar tiempo al lector y no debe tener mucho texto, según estaba buscando yo información. Tiene que ser específico y claro sobre lo que se va a tratar. Depende. Vamos a ver. Más que ahorrarle tiempo al que lo va a leer, un compendio le tiene que servir al que lo va a leer. Supóngase que ustedes hagan un compendio y hasta lo suben en una página de internet para que cualquier persona que esté interesada en derechos humanos pueda ir a revisar uno. Pues chica, a mí me gustaría entrar al compendio y tengo un tema que quiero ver, ¿va? Que realmente ese tema yo lo pueda encontrar en el compendio. Independientemente si es grande, el documento más que grande, porque miren, pues un compendio no sirve tanto para leerlo todo, o sea, no, la función de un compendio no es esa, sino que un compendio es como un repositorio, ¿ya? Es como un repositorio en donde yo voy a encontrar, ¿ya?, información sobre el tema que se trata el compendio, ¿ya? Este compendio es de derechos humanos y es un compendio de normas. Entonces tampoco voy a ir a buscar un compendio de normas, cosas que yo sé que no voy a encontrar. No sé si me entiende. Para mí no es tanto el tamaño, sino que de verdad sirva. Supónganse que mi compendio, por decirle algo, Wendy, como quiero que pongo solo 3 normas de derechos humanos. Pongo una norma nacional y pongo como la norma nacional sobre la ley Pina. Y de normas internacionales pongo la Declaración de Derechos Humanos y otra norma internacional de derechos humanos. ¿Usted cree que un compendio de derechos humanos puede llamarse como tal cuando adentro solo hay 3 normas? Y sabemos que de derechos humanos hay, tanto a nivel nacional como internacional, una gran cantidad de normas. Entonces, yo a eso no le podría llamar un compendio a usted, donde solo hay 3 normas de derechos humanos. Cuando yo sé que hay, tampoco es que las vayan ustedes a poner todas ahorita. No, ¿eh? Pero un compendio donde hay 3 normas, un compendio de derechos humanos donde hay solo 3 normas, e incluso me dijeron que podían ser nacionales e internacionales. A eso no se le podría llamar un compendio. No sé si se me entiende. O sea, ese compendio no serviría, así de fácil. Porque entonces, cuando yo voy a ver un compendio de derechos, de normas legales de derechos humanos, en mi mente ya voy sabiendo que eso va a ser enorme, porque hay un montón de leyes. Pero entre más leyes hay, a mí me sirve más, porque a lo mejor estoy buscando yo un tratado que salió en tal año y que está vigente de norma de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces voy a buscar compendios de derechos humanos y este compendio es enorme, pero cabal encontré la ley que estoy buscando. Por eso estoy pidiendo que haga un índice. Aquí está, este compendio sí tiene la norma. Entonces ya solo voy
de todo el compendio, que tal vez es enorme porque hicieron un buen compendio, porque pusieron, ¿no? Fue exhaustivo. Yo ya voy solo a buscar la norma que a mí me interesa. Entonces a mí ese compendio sí me sirvió. No importa si es grandote o muy grande. No sé si se me entiende. La función de un compendio que es un repositorio donde si dice compendio de normas de derechos humanos, yo entendería que seguro es grande y yo quisiera encontrar la norma que estoy buscando entre todas las que existen y que la norma esté íntegra, que sea, que esté bien, que se pueda leer, que, etcétera, ¿me entiende? No el tema de que si el compendio es grande o pequeño, no. El tema es que me sirva, que ahí esté. Vuelvo a repetir, entro a un compendio y solo hay 3, 4 normas. Eso no es un compendio de normas de derechos humanos, ustedes. No sé cómo se le podría llamar, pero sí es un compendio, pues, donde hay 4 normas, pero no puede ser. Si de derechos humanos se ha desarrollado tantas normas legales, nacionales e internacionales, de entradita yo esperaría que ese documento es enorme. ¿Ya? O sea, no sé, o Wendy, no sé si usted se refería a otra cosa, pero... A otra cosa, licenciado, pero gracias por la explicación. Pero otra cosa como que sea como sencillo encontrar la información, eso sí sería bonito, ¿no? Que no me costara tanto encontrar la información, eso sería bueno. Disculpe pero... que lo interrumpa. Yo me refería a que fuera claro, con un lenguaje directo. Exacto. Y así evitar cosas innecesarias. A eso me refería yo, no a realizar solo de una página o algo así. Exacto, así tendría que ser, güey. Ustedes pónganse a pensar, porque eso sería un trabajo muy bonito que ustedes pudieran realizar ya como profesores de derechos humanos. Tener un compendio de derechos humanos y a lo mejor hasta posibilidades de publicarlo, aunque sería como muy grande. Pero, como usted dice, que sea claro, que yo pudiera encontrar rápido, que estuviera bien compaginado, no poner, como adentro van las normas, a veces uno pone las normas y no se lee bien el archivo, sino es... Estas cosas sí son importantes, bueno, que se pueda leer bien, que yo pueda encontrar rápido, a pesar de que es grande, que yo pueda encontrar rápido lo que necesito. O sea, tal vez el índice, que yo le diera doble clic al documento que encontré y rápido de una vez me llevara al documento y no tener que pasar todas las hojas. Y eso sí, ¿verdad? O sea, así debería ser un compendio bien hecho. Obviamente ustedes, yo tampoco les estoy pidiendo que hagan y que utilicen un programa informático de última generación, tampoco, ¿verdad? Porque ni lo sabemos usar, ni tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero si piensen ustedes en esa calidad de su documento y que les pueda servir después a ustedes mismos para su examen privado, para otro, y que sea la base para después ya ir alimentando ese compendio, ¿va? Cada vez que encuentren una norma, esta norma no la había puesto. Y esta norma de derechos humanos no la había puesto. Colocarla, ¿va? Tenerla bien clasificada, ¿va? Normas nacionales, normas internacionales. La podrían clasificar por fecha de normas. La podrían clasificar por temas, la podrían clasificar, formas de clasificarlo, también hay un montón de hacerlo. Eso ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Cómo clasificar adentro las normas, hay tantas formas de hacerlo. Pero, como usted dice, bueno, tiene que ser pensado para un usuario, ¿no? Eso sería bonito. Aunque ahorita yo sé que solo para ustedes y obviamente yo que la voy a revisar. Pero sí piensan como un documento a futuro que ustedes pueden seguir haciendo y que efectivamente les va a servir.
Yo pienso que sí les va a servir a futuro. Muy bien, la observación de Wendy muy buena porque me dio oportunidad de decirles esto, que piensan como un documento que bonito y que a futuro a lo mejor ustedes pueden hasta publicarlo de alguna manera en hacer un blog de derechos humanos. Tal vez ustedes después se ponen de acuerdo entre 3, 4, miren mucha, hagamos algo por los derechos humanos de Guatemala. Hagamos un blog y este blog puede contener esto, ¿va? Y hasta pensar en esas cosas, ¿va? O si van a dar clases, empezar a tener ya toda su información, ¿va? O cuando vayan a dar una conferencia, ya saben a dónde ir a buscar información. Miren, tantos usos que se les puede dar, como para empezar a pensar, hacerla bonita, bien ordenada, etcétera. Bastantes usos que se le pueden dar. ¿Estamos ustedes? Sí, licenciado. Está claro, gracias. Va. Entonces, la dejaríamos por acá. Les dejo el tiempo para que ustedes también lo utilicen de la mejor manera. Ya nos tomamos la foto, ¿va? Ya no la tomamos. Va. Les dejo el tiempo entonces para que ustedes puedan seguir haciendo su portafolio, empezar a pensar ahí cómo van a diseñar su compendio para que puedan trabajar y pues les deseo la mejor de las jornadas y nos reunimos el otro sábado. Adiós. Bien. No, licenciado.